Saludo cordial, apreciados líderes. Nos encontramos nuevamente en este espacio. Vamos a iniciar una nueva serie de temas enfocados ahora en la educación en la iglesia local, papel que le corresponde fundamentalmente a escuela sabática, aunque no de manera exclusiva, pues ministerio personal, ministerio juvenil, ministerio infantil, todos tributan a la capacitación interna en la iglesia, pero la escuela sabática tiene la función, el encargo de la educación teológica, que creemos que es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Así que vamos a estar trabajando durante algunas sesiones sobre este tópico. Es muy importante que maestros de escuela sabática y líderes de escuela sabática y de otros departamentos nos acompañen en esto, porque esta reflexión va a ser sin duda útil para nosotros. Recientemente en una de nuestras iglesias aplicamos un breve cuestionario y una de las preguntas que hicimos es esta: ¿consideras que la capacitación que se da en la iglesia es suficiente? Casi el 65% consideró que era positiva, y creo que este guarismo es alentador porque más de la mitad de la feligresía considera que están sucediendo cosas buenas, que los departamentos están apoyando en capacitación desde sus diferentes áreas. Sin embargo, no debemos desestimar que hay un 14% que no está totalmente seguro, ¿sí? O no lo tiene claro. Y tenemos un 21% que sí, como que no está de acuerdo o no califica positivamente. Y aunque aquí no vamos a tratar de interpretar esto, sería otro espacio para eso, por lo menos nos ayuda a pensar, y creería yo que una de las posibles respuestas es que o no están contentos porque no está a la altura de sus expectativas, o número dos, que no asisten cuando se realizan. Y entonces sería obvio que al no estar involucrados, pues no logran, digamos, conectar con lo que está pasando en la iglesia local. En esta presentación tenemos como objetivo orientar una reflexión sobre la importancia de los objetivos del departamento de la escuela sabática y la responsabilidad que también le compete a los maestros en este ministerio de educación. Um, una, una verdad que nosotros tenemos o creemos es que la asistencia a la escuela sabática es un termómetro de cómo está la salud en la iglesia. Te pregunto, ¿cómo ves tú la asistencia a la programación de nuestras escuelas sabáticas? Eso es un indicador positivo o negativo, pero nos va a ayudar. Otra pregunta: los grupos pequeños, que son una herramienta fundamental para la educación en la iglesia y para fortalecer la experiencia de la escuela sabática, ¿cómo están? ¿Están cumpliendo su papel, su función? ¿Nos sentimos contentos con lo que está sucediendo? Ahora, cuando hablamos de de grupos pequeños, no necesariamente nos estamos enfocando con los grupos pequeños que dirige el ministerio personal y que funcionan extramuro de la iglesia. No, estamos hablando de la escuela sabática organizada en clases, en grupos pequeños, y que esta metodología nos permite cumplir de mejor manera los objetivos de la escuela sabática. Por lo tanto, entonces, nuestra última cuestión aquí sería: ¿está estudiando nuestra iglesia de manera adecuada las Sagradas Escrituras? Podemos ver que hay un crecimiento espiritual y, por qué no, intelectual en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, estos temas los vamos a ir abordando a partir de hoy. En la escuela sabática, uno de los departamentos insignes de la iglesia adventista, tiene como lema ganar, mantener y entrenar, o sea, a los miembros. Históricamente se ha considerado que la escuela sabática es la agencia ganadora de almas. La escuela sabática, como ministerio personal, no necesita salir del templo para ganar las almas, pues las almas llegan. ¿Qué estrategia está desarrollando el departamento de escuela sabática para retener a los que lleguen? Recordamos una capacitación reciente en la que uno de ustedes nos decía
que la gente se siente, digamos, contenta cuando se da la bienvenida a un lugar nuevo donde llega, pero que la gente se queda cuando es apreciada, cuando es valorada. Y nos corresponde como escuela sabática entonces atraer a aquellos que llegan. En segundo lugar, mantenerlos con programación de calidad, con relaciones de calidad para que ellos decidan quedarse. Y el último aspecto del lema de escuela sabática es entrenarlos, capacitarlos para que ellos se involucren también en la misión de la iglesia. Y esto es discipulado. Pues bien, hay una estadística preocupante. Si la escuela sabática tiene mucho que ver con esto, veamos estos datos. En el año 2023, la Iglesia Mundial hizo el siguiente estudio, y me limito solamente a esto en cuanto a la retención de miembros y en cuanto a la ganancia de miembros. La Iglesia Mundial tuvo un crecimiento efectivo del 30%, pero con una pérdida del 70%. O sea, por cada 100 miembros que llegan a la iglesia, 70 se van y 30 se quedan. Esta es una estadística que debe hacernos pensar bastante y reflexionemos sobre lo que pasa en nuestra propia congregación. ¿Cuántos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que llegan y hacen profesión de fe se quedan? A nivel de nuestra división, que es la interamericana, pues el cuadro es aún más sombrío porque es el 87% el que se va y queda un 13%. En la división sudamericana es parecido, pero es un poquito mejor, pues es 83% de los que se pierden y 17% de los que quedan. Esto a nivel de reflexión, queridos líderes, para que veamos qué está sucediendo en la actualidad y qué podemos hacer nosotros desde nuestros puestos, desde nuestros lugares para mejorar esta situación, esta condición en la iglesia. Centrémonos ahora un poco en los objetivos de la escuela sabática, que son 4 y que creo que ustedes lo conocen, pero repasémoslo. ¿Cuál es el primero? El estudio de la palabra. La escuela sabática dirige el Ministerio de Educación de la Iglesia. O sea, la iglesia tiene, digamos, un proceso de educación formal que se da a través de las instituciones educativas que dirige, pero de manera informal es la escuela sabática la que lidera este proceso de capacitación cada sábado en la mañana. En todas las iglesias del mundo, la escuela sabática está dirigiendo el proceso de capacitación de los miembros. Es muy importante. Ahora, ¿cuál es el corazón de esta capacitación? Es la palabra. El libro de texto es la Biblia. Eh, Estamos siendo claros nosotros con respecto a esto. ¿Es la Biblia el centro de la enseñanza de la doctrina? Como escuela sabática, ¿estamos cumpliendo con este objetivo? Ese es el primero. El segundo es la confraternidad. Y cuando hablamos de esto, es que como grupos pequeños podemos tratar de mejor manera, podemos desarrollar lazos de amistad, de hermandad más fácilmente. La confraternidad es muy importante y ese espacio que dedicamos previo al estudio de la palabra es muy importante porque allí nosotros podemos desarrollar ese conocimiento más profundo de los unos y de los otros. El tercer objetivo es el alcance comunitario. ¿Qué actividades desarrollamos nosotros para poder ir a la comunidad que nos rodea? Y no necesariamente, digamos, con el estudio de la palabra de manera directa, sino asistencia social, cómo podemos ayudar a aquellos que sufren, que están en necesidad, que son vulnerables. Esta es el ministerio de alcance de la escuela sabática. Y número 4, en este repaso, la misión mundial. A veces nosotros tendemos a tener una visión parroquial de la iglesia y creemos que la iglesia adventista es lo que está sucediendo en nuestro espacio y nos olvidamos que la iglesia es mundial y que en todo el mundo la iglesia está teniendo presencia. Y fíjense, piensen en esto.
aunque en horarios diferentes, pero la escuela más grande del mundo realmente es la que dirige la escuela sabática, pues ese sábado de mañana todos los miembros estamos estudiando la palabra de Dios, dirigidos por nuestros maestros. Qué importante es, por lo tanto, que revisemos, que repensemos la metodología que estamos desarrollando para que nuestros miembros puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, estos son los objetivos. Ahora, como este tema es introductorio, vamos a ver algunos pensamientos que nos van a ayudar a valorar un poco más la misión dentro de este departamento importante. Estos pensamientos básicamente lo hemos tomado de consejos sobre la obra de la escuela sabática. La escuela sabática es un brazo importante en el trabajo misionero, no solo porque da conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta amor por la verdad sagrada y un deseo de estudiarla por ellos mismos. Lo más importante es que les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas. Aquí hay un primer aporte para nuestros maestros, y es que la función del maestro en esos 30 minutos o 40 minutos, dependiendo de lo que la escuela sabática nos dé, esos minutos es para dirigir un proceso de aprendizaje. La enseñanza que nosotros impartimos debe ser participativa, porque una de las críticas que muchas veces se hace a digamos, a la enseñanza del maestro es que somos muy magistrales. El maestro estudia a fondo, se prepara mucho, pero hace una presentación magistral. El tema, o sea, el tema aquí no es que el maestro demuestre cuánto estudió y cuánto sabe. No, el maestro debe monitorear el aprendizaje. ¿Cuánto estudiaron mis hermanos? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo puedo yo ayudarlos a crecer? Y para esto tiene que ser participativo, porque el estudiante, el miembro, tiene que aprender de manera personal la palabra. Y cuando nosotros predicamos, los motivamos y los inspiramos, pero no necesariamente está habiendo aprendizaje. La escuela sabática, si es conducida correctamente, es uno de los departamentos que Dios utiliza para atraer almas a la iglesia. Tengamos eso pendiente. Bueno, hay algunas citas que nos hablan de la necesidad de mejorar. Por supuesto, aquí estamos hablando a varias congregaciones locales y no necesariamente esto aplica de la misma manera a todas, pero a manera de reflexión nosotros podríamos valorar en qué nosotros necesitamos mejorar. Nuestras escuelas sabáticas no son lo que el Señor quería que fueran. Aquí hay una valoración, porque hay demasiada dependencia colocada sobre la forma y maquinaria, mientras que el poder dador de la vida de Dios no está manifestado en la conversión de las almas por las que Cristo murió. La evaluación que se hace aquí es que es posible que la escuela sabática sea un departamento muy programático. Hace, digamos, programas buenos, espectaculares, pero que no necesariamente está aterrizando en una transformación de vida en el ministerio local. Por lo tanto, aquellos que son líderes de escuela sabática, tenemos que ver cómo articulamos lo que sucede desde plataforma, lo que direccionamos desde plataforma, para que cuando llegue el miembro, esto se transforme en crecimiento, en discipulado. Si nos enfocamos demasiado en la programación, es posible que estemos descuidando a la persona, y la programación debe contribuir para que haya crecimiento personal. El orden de las cosas debe ser cambiado en nuestras escuelas sabáticas para que cumplan el propósito por el cual han sido establecidas. Qué bueno es que como líderes siempre valoremos cuáles son esos 4 propósitos que tiene la escuela sabática, y el lema, que es ganar, retener y entrenar a nuestros miembros. Estamos hablando de la necesidad de mejorar como departamento, como ministerio. Y dice el consejo sobre obras de la escuela sabática:
Qué triste es pensar en la gran cantidad de trabajo mecánico que es hecho en la escuela sabática, mientras que hay poca evidencia de transformación moral en las almas de aquellos que enseñan y de los que son enseñados. Yo creo que aquí hay una sugerencia velada, y es que trabajemos en buscar, digamos, mecanismos de verificación. Hay algo que he visto que, pues quizás es mi apreciación, pero no necesariamente esté siendo así, que no se están dando los informes de escuelas sabáticas, ni del sábado anterior, ni del mes, ni del trimestre. Cuando esto se hace, por lo menos estamos manteniendo a la vista del miembro de la iglesia cuál es el diagnóstico de la iglesia en el estudio, en la asistencia, en la obra misionera y en otros aspectos. Es muy importante que la escuela sabática recoja esta información y retroalimente a la iglesia, y que apuntemos a que los miembros puedan crecer espiritualmente. Qué bonito es que la escuela sabática pueda valorar y decir, bueno, cuando nosotros entramos, este es el diagnóstico de cómo estaba la iglesia, pero un año después, esta es la condición en que la iglesia ha ido mejorando. Ahora veamos un poco el tema de los maestros. Los maestros de escuela sabática tienen un campo misionero que se les ha dado a ellos para enseñar las escrituras. Y miren qué interesante, no al estilo de los loros, repitiéndolas de tal manera que no tengan problemas para entenderla. Aquí nosotros estamos enfocados particularmente a la enseñanza de adultos, ¿oyeron? Porque ministerio personal pues es más especializado, y aquí no podríamos abarcarlo, pero quizá el método de repetición, que es bueno, pero más que todo para los niños. Para los adultos tiene que ser más reflexivos y menos repetitivo. Repitiéndolas, dice la inspiración, de tal manera que no tengan problemas para entenderla. Hablando de la escritura, dice Juan, ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesús. El Redentor es aquel en quien nuestras esperanzas de vida eternas están centradas. Es muy importante que cuando el maestro se coloca frente a la clase, esté dirigiendo un proceso de aprendizaje, esté verificando quién tiene deficiencias, quién está más aventajado, quién puede ayudar a otro miembro. Hay un concepto creo que es de inteligencia organizacional, si mal no recuerdo, que dice un concepto que una organización es tan inteligente como, como el miembro más débil lo sea. Quiere decir que la persona que menos sabe, que menos conoce, es la que nos coloca a nosotros el techo. El maestro puede saber mucho, pero si la clase sabe poco, quiere decir que el maestro tiene que trabajar para nivelarlos y apoyarse en aquellos que estudian más o que comprenden mejor, para que los que conocen poco o que son más nuevos puedan crecer. Es un trabajo de nivelar en el crecimiento y en el conocimiento. Y si nosotros vamos a repetir como loro, como dice la cita, pues no, ese crecimiento no se va a dar de manera adecuada. Si estudiáremos la Biblia diligentemente y en oración, deberíamos ver cada día alguna verdad hermosa en una nueva, clara y poderosa luz. Aquí este pensamiento es una invitación para que nosotros estudiemos cada día la Biblia. Si como líder yo corro el viernes en la noche o el sábado en la mañana para preparar, para estudiar, porque no tuve tiempo en la semana, estaremos dando una ración insuficiente a la iglesia. Nosotros debemos estar estudiando la palabra cada día. Y fíjense que no les estoy diciendo la lección o la guía, que es la que nosotros utilizamos, pero esto es una herramienta, porque el propósito principal es estudiar la Biblia. Estamos iniciando en este tiempo el estudio del libro de Éxodo,
pues si somos líderes, deberíamos estudiar todo el libro de Éxodo y entonces después mirar cuáles son los objetivos que tiene el autor de la guía, ver cuáles son los textos, cuáles son los temas y poder darle un tratamiento en profundidad. Por supuesto, con un conocimiento tan amplio, podemos nosotros direccionar el crecimiento y el aprendizaje de nuestros líderes. Pero esto supone un estudio diario. Necesitamos aprender para enseñar. Nuestros directores y maestros de escuela sabática deberían mantenerse en constante oración. Una palabra hablada en el momento adecuado puede ser como buena semilla en las mentes juveniles que puedan guiar a sus pequeños pies hacia el camino correcto. Pero una palabra equivocada puede guiar sus pies hacia el camino de la ruina. Miren que esta cita aplica más ya en la guianza de nuestros menores, de los más pequeños en la iglesia. Qué importante es que nosotros oremos mucho para poder saber qué decir. No sé si te ha pasado alguna vez que tú vas a compartir la clase y te sientes como que insuficiente y que cómo abordo, hago esto, cómo lo enfrento, este tema es difícil. Saben, eso no es negativo, eso es positivo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo siento que soy insuficiente, voy a buscar a Dios en oración y le digo, Señor, tú sabes que yo he estudiado esto, hay esto que no lo puedo entender bien, ayúdame, Espíritu Santo, por favor, guíame. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando Dios ve nuestra insuficiencia, pero ve nuestra disposición, nos va a utilizar. Nos va a utilizar para poder usar las palabras adecuadas y dirigir de la mejor manera ese proceso de educación. Bien, mis apreciados, de manera introductoria hemos abordado este tema, el Ministerio de Educación en la Iglesia Local, la capacitación que es liderada por el Departamento de Escuela Sabática. Como directoras de Escuela Sabática, cómo estructuramos el plan de estudio, cómo organizamos intencionalmente para que la iglesia crezca en esa escuela que es la Escuela Sabática, y como maestros la responsabilidad de nuestra tarea y cómo prepararnos para poder cumplir esta tarea de manera eficiente. El Señor nos ayude y nos guíe en esta tarea tan importante. Y los otros temas estaremos viendo ya de manera más detallada, digamos, la función del maestro, cómo preparar la clase y otros temas afines. Dios te bendiga, Dios te ayude y que podamos juntos trabajar en esta obra tan hermosa de capacitación en la iglesia local.